Contento de tenerte aquí. Sí. No, por favor, muy contento nuevamente de estar. ¿Pero de qué va a hablar? ¿De qué cosa va a ¿De hablar? qué vamos a hablar hoy? Vamos a retomar le hoy vamos a vamos poner a hacer La otra parte. la sí. segunda parte de la semana de mayo. Vamos a retomar esas cuestiones que quedaron pendientes. destapando, ¿no? ¿eh? Pero un montón. A ver, en embotellamiento acá. ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar? Bueno, así que eso es como la segunda parte de la clase, podemos hablar, de la semana de mayo. Ese era el mío. El Ese primero. está bárbaro. Ahí está bárbaro. Ahí está. Sí, espectacular. Un poquito. Eso, ahí está. Bien, así que, como toda clase, tenemos que de alguna manera, además para los que no estuvieron, como por ejemplo para María, vamos a retomar algunas cuestiones Yo escuché puntuales. igual, casualmente, te lo juro por la María por de mis la amigos vida. No, está bien, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Vamos, que me rige. volvemos a retomar esas cuestiones que desarrollamos la clase pasada sobre la semana de mayo. Me encantó lo de la clase. Sí, yo también. Me encantó, Es que me está encantó, pensado de esa manera. me encantó. Está Totalmente, pensado de esa manera. alucinante. Bien. Capo. La vez pasada propusimos tratar la semana de mayo en esta clase de historia con dos cuestiones a tener en cuenta. ¿Cómo llegamos a la semana de mayo? Las cuestiones que tienen que ver particularmente con los hechos históricos, y por el otro lado, cómo fue posteriormente, claramente posteriormente, el uso que se le dio a la Revolución de Mayo como recurso histórico para la posterioridad o para lo que es luego la formación de Del la Estado. propia historia. Claro. O sea, cómo se utilizó esa semana para construir la historia argentina, vendría a ser. O sea, cómo es la construcción de la propia historia argentina a Como el través de un relato. hecho. Claro, tal cual, ahí está. Es como el relato. Entonces, hoy vamos a tratar de concluir con lo que pasó luego del 25 de mayo en adelante y por qué hablamos de que hay un relato sobre esa semana. Que hoy, casualmente, escuchando una columna de la semana de mayo, se propuso de la misma manera. No. Y me pareció como muy interesante porque quiere decir que, proponer de los mitos de los actos escolares y toda la cuestión, y después un poco también por qué, ¿no? Esos mitos, ¿no? Entonces me pareció como, bueno, tan mal no venimos, ¿no? Están los mitos y los mitos calfunados. Y los mitos calfunados, muy bueno, bien. Entonces, vamos a repasar favor. entonces cómo llegamos a ¿Cómo la puedes semana hacer de esta mayo. columna con todo este No, bardo? imposible. Me saco los auriculares y ya Concentrarse, directamente. Son como la clase. Tal cual. Le vamos a pedir a los chicos, por favor, que volvamos a prestar atención sobre cuáles son. No importa quién empezó. Lo importante es quién la termina. Así que por favor la terminamos todo, porque si no, no Muy llegamos bien, más. perdón. No llegamos más, que además se va a cortar la hora porque se tenemos el puede. acto hoy. Cierto. Porque mañana no tenemos clase y porque el acto se hace hoy. Entonces tenemos que volver un Claro. poco a darle esa historia. Bueno, 4 cuestiones, o en verdad son 5 cosas importantes, 5 puntos que desarrollamos la clase pasada que tienen que ver cómo llegamos a la semana de mayo. Que digo, ¿cómo llegamos? Bueno, ¿qué pasó para que exista una semana de mayo o un 25 de mayo de 1810? Primero fueron las reformas borbónicas, ¿no? Que fueron estas reformas que realiza la Casa Borbón, la Casa Borbónica, que es la que está a cargo de lo que es la corona española, y dice, bueno, creamos el Virreinato del Río de la Plata y en vez de sacar todos los recursos minerales, y la plata particularmente, y el oro del Alto Perú, de la mina de Potosí, en vez de sacarla por ahí, por el puerto del Callao, la vamos a sacar ahora por Buenos Aires y nos ahorramos un montón de quilombo y de plata, básicamente. Entonces, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, ya se le da una importancia al territorio del puerto de Buenos Aires. Las antecedentes de las sublevaciones americanas y de los pueblos americanos, habíamos hablado particularmente de Tupac Amaru, por ejemplo, de lo que fue uno de los levantamientos, eso le da, ¿no? Como cierta antecedente a que hay quilombo en el lugar, ¿no? Claro, que hay poner cosas. atención acá. Claro, Algo está hay ciertos movimientos que no están tan de acuerdo con lo que está pasando.
Las nuevas ideas, hablamos de el siglo de las luces, por ejemplo. Ahí le vamos a pedir al operador que saque directamente la... Ahí está, perfecta. Correcto. La cortina, así ya nadie se puede desconcentrar. Muchas gracias, Juan. Las nuevas ideas, hablamos del siglo de las luces, que es el iluminismo, que le da a la razón más importancia por sobre la pasión, que eso le dio mucha influencia a lo que fue la Revolución Francesa. Ahí te tiro ahí un datito para, Sí, sume. Entonces, para prestarle atención también al himno nacional, ¿no? Al concepto del himno nacional, que tiene mucho que ver con esto que decís de las ideas iluministas. Muchísimo. De romper las cadenas. Sí, influye. ¿Por qué? Porque además es consecuente de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos, que también es otro punto que tratamos la vez pasada, que le da influencia a la Revolución de Mayo. Bien. Y que la Revolución Francesa, el surgimiento del movimiento del iluminismo es muy importante para la Revolución Francesa, ¿no? Esto lo de pensar al ser por sobre un montón de cosas. Hablamos la otra vez de lo que fue la creación de los derechos del hombre y el ciudadano, por ejemplo. No digo que el hombre y que el ciudadano tienen más importancia que cualquier gobierno o que cualquier estado, ¿no? Tiene que ver también con un montón de esas cuestiones. Entonces, obviamente que le da al ser, digo, al sujeto, le da mucha más importancia por todo lo que está por encima de él, ¿no? Es como que no hay nada más importante que yo, de alguna manera, tiene que ver con eso. Y por último, las invasiones inglesas, ¿no? Que fue casi el detonante. 1806, 1807, ya es una de las últimas consecuencias o causas que generan la Revolución de Mayo. ¿Por qué las invasiones inglesas? Porque le da al comerciante porteño otra oportunidad por fuera del monopolio con la monarquía española. Las invasiones inglesas crean le da surgimiento a la creación de las milicias, y las milicias son muy importantes para la Revolución de Mayo y posteriormente para la creación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, son esos puntos, los 5 puntos que me parecieron importantes destacar como influencias hacia... Claro, que es, digo, en historia muy pocas veces se habla de linealidad en un hecho histórico, y más dentro de lo que la corriente histórica de la Escuela de Anales habla de largos procesos, ¿no? Entonces, ver la historia en largos procesos, no podemos hablar de linealidad, de causa y efecto tan, digo... no solamente, o sea, acá pusimos 5 puntos para hablar de Semana de Mayo. Digo, es multicausalidad. Digo, hay un montón de cosas que hacen a la historia. No es que un día se levantó San Martín y dijo, che, tengo una idea de hacer un plan continental y que liberara a toda América del yugo español. Digo, no, hay un montón de factores. ¿Te puedo hacer una pregunta recién cuando nombraste Anales? Sí. ¿Cómo dijiste? Anales. Sí, pero ¿en qué contexto? En la Escuela de Anales. Es una corriente historiográfica. ¿Y esto remite a la palabra cuando la utilizamos o nada que ver? En los anales de la historia. Sí. Remite ahí. Recién ellos crearon, los creadores de la revista de Anals. No sabía. Sería, la revista de Anals le da un nombre a esa, o sea, le da el nombre a esa revista, que son historiadores que empiezan a... es como una vanguardia artística, las distintas corrientes historiográficas. Hay distintas formas de hacer historia, y ellos irrumpieron de una manera casi... no hubo vuelta atrás. Empezar a ver la historia de la manera que se ve a través de la Escuela de Anales. Mirá, no sabía. La revista fue muy grosa. Hay grandes historiadores, los grandes historiadores más contemporáneos empiezan a escribir dentro de esa revista y hablan de justamente los anales de la historia. ¿Qué viene de los anales de la historia? La historia como un proceso largo, como largos procesos. O sea, ver, por ejemplo, no sé, simultáneos y dialógicos también, ¿no? Sí, largos procesos, digo, o sea, hablar de Semana de Mayo y empezamos a tener que hablar desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, colonialismo, descubrimiento de América. Digo, un largo proceso, no en un hecho histórico particular, digo, ¿no? Bueno, buscar, bueno, esos largos procesos. Perfecto. No sabía que venía de ahí la palabra. Movimientos sociales, por ejemplo, digo, es como, decir, bueno, ¿cómo es? Por ejemplo, digo, surgimiento de los movimientos obreros en Inglaterra. Bueno, te tenés que volver a, no el día que abrió la primera fábrica, sino desde la Revolución Industrial.
para hablar o desde la caída de el feudalismo y el surgimiento del protoindustrialismo, ponele, no sé, digo, cosas por el estilo. Perfecto. Ellos lo ven desde ese lugar. Me sacaste una corriente duda que historiográfica que lo ve en largos procesos. Perfecto, gracias, profe. Y habla de también multifactores y multicausalidades. Gracias, profe. Bárbaro. Eso es lo que vimos la clase pasada. ¿Bien? Así que vamos a volver ya ahora con nuevas cuestiones que tienen que ver particularmente con la revolución. A lo que voy es que nosotros no vamos a hablar de lo que pasó el 22, el 23, el 24 a las 3:30 de la tarde, porque para Anales no es importante lo que pasó, si hubo sol, si llovía, si había paraguas, si estaba Frenchy Beruti repartiendo carapela, si había pastelito, si había negro tomando mate, o si... Digo, eso no es tan importante. Lo que es importante es ver cómo es todo el proceso. Sale del cotillón para ingresar directamente. Además, hay que tener en cuenta el contexto mundial, histórico, internacional. Okay. No puedes pensar en que Argentina es el centro del universo, claro, y todo lo que pasó acá no tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo. Tiene que ser muy importante para pensarlo de esa manera. Lo escuchamos, profe, disculpe. Bien, segunda parte, entonces hablamos de revolución entre signos de pregunta y si se pensó como tal. Esas son las dos preguntas que yo me pensé para empezar a hablar de esa situación. Digo, ¿fue una revolución? ¿Se pensó la revolución? Digo, los que la hicieron, ponele que dijeron, che, vamos a hacer la revolución, o fue impuesta posteriormente, digo, ¿no? Esas son preguntas que hacemos al alumnado y que ustedes como estudiantes deberían contestar. ¿Fue una revolución? ¿Se pensó como tal? ¿Fue en el baño, profe? Se borraba. En verdad era para que me dejen tomar un mate. Profe. Claramente, esa revolución fue una consecuencia de los puntos anteriores, ¿no? Que vimos anteriormente, esos 5 puntos, esos generaron lo que pase la semana de mayo. Y particularmente, como bien decíamos en esta corriente historiográfica que es la Escuela de Anales, habla también de que se tienen que dar las situaciones para algo en la historia. Bueno, estaban dadas las condiciones para que, de alguna manera, la clase elite, aristocracia comercial bonaerense, empiecen a pensar en que, bueno, podemos empezar a tener mayor autonomía. No sé si nos queremos separar o independizar del rey y de España, sino que, bueno, queremos empezar a tomar algunas decisiones y que se tomen desde acá esas decisiones, ¿no? Digo, tener mayor autonomía, poder decidir nuestros propios representantes, por ejemplo. Digo, no, tiene que ver con eso. No fue que, bueno, nosotros vamos a hacer la revolución y que el día de mañana no fue tan así. Claramente no fue tan así. No, eso estaba pensando, que no era cortar el lazo, sino empezar a tener otras definiciones, tener en realidad una clase política, por decirlo. Sí, bueno, por ejemplo, mucho tiene que ver más que con la política, me parece a mí que tiene que ver con la falta de rey. El rey Fernando VII estaba preso junto a su hijo, y no había un tipo de gobierno estable en España. Entonces digo, bueno, si si nosotros dependemos de un virreinato del Río de la Plata, que depende de una corona, o sea, de un rey, y el rey está preso y el virreinato no existe, ¿quién toma las decisiones acá? Bueno, tenemos que hacer algo, nos tenemos que organizar tal cualmente de manera política para decir, bueno, cuáles son las herramientas que vamos a tener nosotros a partir de ahora. De alguna manera, más que pensar en crear una clase política local. Eso es como bastante más. Todavía no hay gente acá que diga... Vamos por lo inmediato, hay que resolver. Sí, no, es como que, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora si nadie que tome unas decisiones? Es más, la declaración o el acta de la Junta, de la primera Junta de Gobierno Provisional, le declara fidelidad al rey. Entonces todavía no es que nos queremos independizar, ¿no? Y justamente ese es uno de las primeras grietas, si podemos hablar entre comillas, entre la historia argentina, que habla de los saavedristas, o la postura de Saavedra y la postura de Moreno. Saavedra era bastante más conservador y decía, nosotros hasta que no sepamos qué pasa con el rey, no podemos declarar una independencia. Y Moreno decía, no, muchachos, aprovechemos esta situación, que no tenemos rey, para ser más independiente, digo, ¿no? Y ahí es como que se genera literalmente las dos corrientes, que es la corriente saavedrista y morenista. Los morenistas vendrían a ser traducidos después, y sin reduccionismos obviamente, profe,
pero vendrían a ser como más los federales. Sí, no bueno, sí, necesariamente. de alguna manera sí, son los que piden más autonomía, Ujú. los que piensan más en las necesidades del Colectivas. territorio, Ujú. sí, o del territorio, Sí. que seguir dependiendo y de un rey, Claro, ¿no? Es como que conservadores y no tanto. claro. Ponele más que unitarios y federales, porque Ujú. eso se da también por una cuestión Claro. territorial, Sí, podríamos hablar de conservadores y reformistas, total. ponele, Ahí va. ¿no? Si lo podemos poner como dos cuestiones. Como Sí, para ubicar uno, ¿viste? porque después unitarios, puede ser que igual que genere unitarios y federales, pero ya tenemos que hablar, porque esto No, es como muy es local. mucho tiempo No, no después te creas, también. no te creas. Pasa mucho tiempo, pasan muchas cosas en muy poco tiempo, Mm. y para hablar de federalismo tenemos que hablar de la idea de un territorio más amplio, y esto es Puerto de Buenos Aires, esto es re porteño. Claro, O sea, claro. 40.000 habitantes y nada más, todavía, Es un esquel. Sí, sí, que vivían en la ciudad, lo que sería la ciudad de Buenos Aires, Ujú, o el puerto de claro. Buenos Aires, ¿no? Entonces todavía, y la hablamos la semana pasada, lo que fue, perdón, el lunes, lo que era el sentimiento de patria, digo, el bonaerense no sentía identificación con el de Córdoba, Claro. no era la misma patria todavía para ellos. Entonces, bueno, ese sentimiento tiene que ver ahí con un poco más la cuestión comercial, pero es un tema que en algún momento seguramente que vamos a desarrollar. Estaría bueno, Unitario sí. y federal es Sí, hermoso, ¿no? mal. Es realmente muy interesante. Bueno, bueno, se da la primera junta, ¿no? Digo, lo vi Cornelio Saavedra a la cabeza, Belgrano, Moreno, Castelli, digo, hay un montón de personajes importantes, pero no nos vamos a quedar ahí. Lo que se genera posteriormente, casi de manera automática, es obviamente, además hay esta idea de revolución, ¿no? Hay que llevarla a los distintos lugares del virreinato del Río de la Plata, que era un vasto territorio, ¿no? Estamos hablando de la banda oriental, Montevideo, Asunción, lo que luego es Paraguay, el sur de Bolivia, el Alto Perú, ¿no? Incluida las minas de Potosí, Córdoba, por ejemplo, ¿no? Es un lugar importante para el virreinato del Río de la Plata, y se manda este mensaje de que, bueno, ya no gobierna Fernando VII ni la corona española, sino que ahora hay una primera junta, hay una junta provisional de gobierno, y que, bueno, tenemos que empezar a definir cuáles van a ser los pasos a seguir. Y bueno, eso genera una contrarrevolución, lo que se llama, y se generan focos contrarrevolucionarios que están en contra de generar una revolución. Digo, De pará, tener un si nosotros, gobierno. no, de tener un gobierno propio. Claro. Si nosotros somos dependientes de España y de Claro. la corona, ¿para qué vamos a querer ser? Porque además estamos recómodos, tenemos comercio, nos está Te iba a yendo. preguntar eso, ¿qué No sectores y, eran los bueno, contra? y las aristocracias Claro. locales, obviamente, ¿no? Y esto el cabildo de Córdoba no está de acuerdo. A mí dame la plata. No están de acuerdo. Que casualmente, bueno, por ejemplo, Artigas viene de la banda oriental y es como medio usado el personaje de Artigas como medio en este contexto, ¿no? Porque además como llaman a los como ciertos diputados del interior del virreinato del virreinato del Río de la Plata a participar de esta junta, ¿no? Esta primera junta que luego pasa a llamarse Junta Grande, porque se incorporan otros personajes, ¿no? Mendoza, Tucumán, Salta, ¿no? Como Santiago del Estero, mandan Corrientes, mandan sus representantes. Y, por ejemplo, Montevideo no está de acuerdo. Artigas sí está de acuerdo de que Montevideo y toda la banda oriental tiene que participar de esta junta grande, y Montevideo no lo reconoce como representante, y acá no lo reconocen como representante de Montevideo, medio que lo defraudan, o sea, como que lo traicionan. Artigas, bueno, Uruguay termina siendo un estado tapón, por ejemplo, ¿no? A Belgrano lo mandan a Asunción, ¿no? Que tiene unos quilombos bárbaros porque le va pésimo, realmente a Belgrano le va pésimo en Asunción, es llevado a juicio por las malas prácticas que él ha tenido como jefe del ejército. Después lo mandan al Alto Perú, lo que es el sur de Bolivia y el norte de Jujuy y Salta, ¿no? Que luego también le va bastante mal, el éxodo jujeño y todo lo demás, hasta que llega a San Martín y lo pone a Güemes y dice, no, Belgrano no tiene que estar acá, Belgrano tiene que estar haciendo política en la ciudad de Buenos Aires, lo mandaron. Claro. Lo mandaron a la concha de la lora, digo, ¿no? Y bueno, y Córdoba,
que también estuvo en contra, fue uno de los focos contrarrevolucionarios. Mañana el presidente va a estar en el Cabildo Abierto de Córdoba, que estuvo en contra de la primera junta o de la junta grande, ¿no? Digo, es como simbólico o no tanto, ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, estos focos claramente están en contra de llevar adelante un cambio del orden establecido, vamos a decirlo de alguna manera, y no revolución, porque bueno, como dijimos, no fue tan una revolución. No, digo, no es que no fue una revolución así como algunos hablan de hasta rebelión, algunos autores. ¿No? Pero es como cambiar el orden establecido. Ese me parece que es le va bastante bien, ¿no? Luego de la Junta Grande, que es donde se incorporan los diputados de la provincia del interior del Virreinato del Río de la Plata. Luego vienen los otros tipos de gobierno que muchas veces nos olvidamos. Primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio. Digo, como que empezamos a entrar, digo, ya como Provincias Unidas del Río de la Plata en un montón de complicaciones. Digo, no fue todo tan fácil, fluido, fue muy complejo, las cosas empezaron a empeorar, me parece, ¿no? Se empieza a complicar todo cada vez más y tenemos que hablar de, por ejemplo, 1810 no se declara una constitución, no se declara la independencia. En 1812 llega San Martín, ¿no? Que él había participado de enfrentamientos con una gran formación militar en España, ¿no? Digo, él había peleado a favor de la corona española, pero en contra de los ejércitos napoleónicos que invaden España. Y él es como que, bueno, hay toda una junta de hijos de criollos, vamos a decirlo de alguna manera, de criollos latinoamericanos, que en el exterior piensan que, bueno, tenemos que volver a nuestra patria o a nuestro lugar a, de alguna manera, defender lo que nos formaron. Bueno, por ejemplo, él y Bolívar, que después tienen la famosa reunión allí en Guayaquil, que son los ciertos idearios que piensan, bueno, tenemos que generar, bueno, San Martín viene con directamente un plan continental. Digo, esto no tiene que ver con el Virreinato del Río de la Plata, esto es con todo el continente. O sea, San Martín es un visionario en ese sentido. Para mí es como una debilidad, para mí San Martín, porque para mí es el prócer más grosso, realmente grosso. Viene con una gran formación militar que faltaba acá en el territorio, llega en 1812. Y Canning, me parece que se llama la fragata con la que llega al puerto de Buenos Aires, y ahí ya empieza muy fuertemente a accionar, no solamente militarmente, sino que políticamente, bueno, tenemos que declarar una independencia porque tiene que estar bien en claro cuál es el enemigo, ¿no? Es como que, ¿a quién le declaramos la guerra? Nosotros, digo, si nos independizamos, digo, estos focos contrarrevolucionarios de los cuales estábamos hablando, no fue que che, vamos a hacer la revolución, no, bueno, nos vamos. No, nos cagamos a tiro, nos cagamos a sablazo, digo, acá, o sea, fue guerra. Las guerras por la independencia. Que en la escuela no lo cuentan así. No existe la guerra civil, por ejemplo. En la escuela las guerras por la independencia no existen. Y la batalla de San Lorenzo, que es la única batalla que tiene San Martín en el territorio argentino, si le queremos decir de alguna manera, fue justamente en contra de los realistas. Digo, las chaquetas rojas que en el Villiquen venían, sí, ¿no? Digo, San Martín azul, ¿no? Digo, bueno, fue una guerra, ¿no? Claramente, San Martín cuando arenga a su ejército y se va a Cuyo durante 3 años para pasar del otro lado de la cordillera de los Andes y liberar a Chile, bueno, es porque hay un plan continental, es porque tenemos que sacar a los realistas del continente. Incluso pensaba en Artigas, que lo nombraste hoy también, son como... que me gustaría otro día que hablemos un poco del pensamiento de lo que significa la patria grande, ¿no? Que no está en esos términos. Sí, todavía no está pensado con ese concepto. Pero pueden ser como también antecedentes, sí, Bolívar, de sus pensamientos. Bolívar, Bolívar es más representativo, claro, porque él es hijo de la aristocracia venezolana, ¿no? Digo, pero él es hijo del poder y vuelve para ir en contra de eso. Es mucho más fuerte todavía. Por eso hay muchos que lo ponen a Bolívar por encima de San Martín. San Martín es más como un hijo de criollos, ¿no? Digo, hasta muchos todavía no tienen muy en claro quiénes fueron los padres de San Martín. A mí me resulta más humilde todavía.
lo de San Martín. Digo, porque no era un don nadie. Claro. Digo, no tenía ni nombre. No tenía espalda de No, nadie, no nada. tenía, no tenía. Solamente con los huevos así de grandes, digo, Claro. ¿no? Pero el seamos libres, que lo demás no importa nada. Digo, bueno, eso es al propio ejército. Bueno, él crea los granaderos a caballo, que son nuestro emblema de alguna manera, como nuestros liberadores, ¿no? Realmente, en ese sentido, es como muy importante. Bueno, 1812 decíamos, llegaba San Martín con el plan continental, Bolívar por el norte de alguna manera, y bueno, también hay que tener en cuenta, bueno, cómo se banca esa guerra, ¿no? Digo, si antes nosotros dependíamos de la corona española, ahora le declaramos la independencia, bueno, ¿cómo hacemos para crear un ejército? Hay un autor un historiador muy importante en la Argentina, se llama Tulio Alperín Dongui, que tiene su libro más emblemático, es Revolución y Guerra. Y todo este periodo lo trata con ese título, Revolución y Guerra, ¿no? Entonces las guerras por la independencia realmente fueron importantes, pero bueno, viste, en la historia de la Argentina es como que se dejan bastante de lado, ¿no? Quiere decir guerra civil, digo, por un lado, primero, en contra de las realistas y después la guerra civil, que fue esto, unitarios y federales, que fue un caos. Eso fue mucho peor todavía, ¿no? Cuando se dice guerras civiles es porque no se trata solo de soldados entrenados, pues yo ahora que estoy pensando como que esto es toda la población, cuando se habla de ¿qué implica yo digo, la guerra civil? Guerra civil es como dentro de un propio país. Sería entre hacia nosotros. adentro, claro. Listo. Es la guerra civil norteamericana, guerra Claro, civil española, es como interna, ¿no? Claro. Es una guerra interna. Nosotros tenemos la guerra por la independencia, y una vez que se declara la independencia en 1816, tenemos un montón de otros quilombos, ¿no? Que para llegar a tener una constitución en 1852 pasamos por un montón de guerras civiles. Bien. ¿No? Es como, es complicado. Bien. Es un periodo muy complicado, digo, Bueno. pero no nace la Argentina en la Semana de Mayo. No, es claramente la no. En 1810 no. se declara la primera El junta, gobierno patrio. claro, el gobierno patrio, Sí. claro, el primer gobierno patrio, digo, es difícil. Sí. Es difícil romper con Sí. todos los esquemas que nos trajeron durante tanto tiempo. Bueno, primer gobierno patrio, bueno, ponele que sí. Bueno, demandaba más autonomía, bueno, ponele que sí. Pero quedaron un montón de rezagos ahí que no querían aflojar. No se quería, ese orden establecido fue muy jodido. Fuerte. Es más, no sé si lo hablamos la otra vez. No sé hasta qué punto todavía se sigue rompiendo, porque bueno, después tenemos esta lucha. Caudillos federales, unitarios contra federales, ¿no? Y después tenemos confederación, ¿no? Con Rosa y la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Y después tenemos los tratados interprovinciales hasta 1852, o sea, pasó Rosas, Urquiza, digo, pasaron un montón de cosas hasta que tuvimos una constitución, ¿no? Digo, bueno, volvemos un poco porque si no nos vamos al carajo, ¿no? Pero 1812 llega San Martín, 1813 se comienza a sesionar lo que se considera la Asamblea del año 13, que es una asamblea que participan un montón de integrantes y que se empieza, bueno, a asamblear, ¿no? De alguna manera, a definir el futuro de lo que va a ser este tipo de gobierno, ¿no? Que lleva un montón de tiempo y va teniendo distintos tipos de sesiones, ¿no? Porque lo más importante pasó durante todo el año 1813, por eso se considera la asamblea del año 13. Y esa asamblea, hay dos cosas, una profesora que me quedó como re fijo, que fue revolucionaria. ¿Por qué? Porque es la que elimina los rangos de nobleza, es la que elimina la mita y el yanaconazgo, que tienen que ver con formas de esclavitud, declara la libertad de vientre, ¿no? Que es los hijos de esclavos o van a ser libres y van a ser justamente ahora criollos o que van a nacer en este lugar libres y no van a... Entonces, bueno, se eliminan un montón de cosas, digo, es revolucionaria, pero no declara la independencia ni hace la constitución. Esa asamblea. Y en ese año es importante, digo, ahí es como tenemos una moneda local, una moneda nacional, escudo propio, la bandera, ¿no? Es como que sí, es revolucionaria, pero lo más importante es que tiene que declarar una constitución y la independencia, que la independencia llega en 1816 con muchísima presión de San Martín, porque San Martín es muy fuertemente presiona a todos estos integrantes, se escribe muchísimo con Belgrano,
Es decir, nosotros tenemos que declarar un enemigo. Entonces, nosotros no sabemos todavía contra quién estamos peleando. Digo, ¿quiénes somos nosotros? Si no sabemos quiénes somos nosotros, ¿contra quién vamos a pelear? ¿No? Digo, entonces, esa independencia nosotros la vamos a conmemorar, o la festejamos el 9 de julio de 1816. Pasaron 6 años entre el 25 de mayo de 1810 hasta 1816, que se hace en Tucumán, a escondidas de un montón del poder o del orden establecido, porque había mucha gente que no quería declarar una independencia. ¿Por qué? Porque quería seguir dependiendo y era fidelidad y le seguían. ¿Por qué? Porque va a volver la corona española y porque nosotros somos colonia. Pues no, mi vida. Claro, somos colonia. Y otros dicen por acá, dicen, no, muchachos, no somos más colonia. Tenemos que sacarnos el yugo español y lo tenemos a Güemes, y lo tenemos a Castelli, y lo tenemos a Sarmiento, perdón, a San Martín, a Belgrano. Digo, hay un montón de personajes que ellos sí están a favor de aprovechar todas estas circunstancias históricas para declarar una independencia, para hacer una constitución. Digo, a Belgrano le hicieron las 1001. A San Martín murió en el exilio. O sea, a San Martín no lo dejaron volver. Digo, San Martín, después de liberar a Chile y a Perú, digo, ¿no? Tiene la reunión con Bolívar, vuelve acá y es un tipo que viene con unas ideas progresistas muy interesantes. Es un tipo realmente que tiene una política en la cabeza muy importante, San Martín. Todo lo que hizo antes del cruce de los Andes, lo que hizo como gobernador de Cuyo, él fue el gobernador de toda esa región, hizo un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Digo, era un tipo que leía mucho, era un tipo que le dedicaba mucho, se dice, presupuesto a la educación, a la lectura, más allá de la arenga militar y demás que se conoce, era un tipo que realmente trabajó mucho para fomentar la industria vitivinícola en Mendoza, a favor de lo local y en contra de los vinos españoles, por ejemplo. Mira, ¿para qué vamos a tomar vino español si nosotros tenemos una uva acá espectacular? Tenemos acá. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, todo el sistema de riegos de Mendoza, ¿no? No me sale el nombre que tiene todos los canales de riego que tiene dentro de la ciudad. Mendoza tiene todo un sistema de riegos. Me salen aljibes, pero no. Acequias. Acequias. No, bueno, todo eso también fue como medio pensado por el mismo San Martín, digo, era un tipo realmente muy importante. Bueno, no le dan bola y se va. Se va. Literalmente. Literalmente. Bueno, Rosas con todas sus. La primer fuga de cerebro. Con un montón de. Sí, te diría Moreno. Podríamos poner a Moreno ahí, que muere en alta mar, supuestamente envenenado. Cierto, sí, ¿no? Digo, Castelli muere con un cáncer de lengua. ¿no? Digo, el vocero. El vocero de la primera junta, ¿no? Es increíble. Es muy loco. Zarpado. Es muy loco, ¿no? Y bueno, Moreno muere en alta mar porque lo mandan a una misión diplomática a Londres. Digo, la fuga de cerebro a Belgrano, digo, a varios. Lo sacaron de la ciudad de Buenos Aires, donde era el lugar donde se generaba el poder, ¿no? Digo, bueno, y realmente, bueno, ahí entonces decimos, bueno, fue una revolución, digo, por eso nos pensamos, a veces decimos, realmente se pensó como una revolución, y eso es como también yo quería proponer, digo, lo propuse desde el principio y proponerlo también al final y volver a decir, bueno, entonces, ¿por qué llegamos a un 25 de mayo y tenemos todos estos actos patrios? En donde obviamente que genera una situación de patriotismo, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo se hablaba de las fiestas mayas, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque pasan en el mes de mayo. Claro. Que tiene que ver con esto, ¿no? De que, bueno, pintar la ciudad de celeste y blanco, andar con una escarapela durante toda la semana, comer locro, compartir los actos escolares y un montón de situaciones. Y bueno, ¿de dónde viene eso si no fue si no pasó? ¿No? Y la otra vez hablábamos, bueno, ¿quién fue ese? Bueno, el primer historiador, que fue Mitre, ¿no? Y ese Mitre, ¿no? Cuando ya hay un cierto tipo de Estado, que ya tenemos una constitución, que ya tenemos un territorio casi establecido, ¿no? Que más allá de los límites que todavía no se habían conocido, como la Patagonia, el Chaco y demás, pero todavía nos falta una historia en común, que un país la tiene que tener. Entonces vamos a tener que hacerla, de alguna manera, como muchos de los países. No es que tampoco es que se le ocurrió a él, ¿no? Un montón de países lo hicieron así. Los primeros en eso, los más vivos de todo, podemos decir que fueron los alemanes, ¿no? Que con la unificación alemana crean su propia historia. De ahí viene la palabra Volk, ¿no? Que tiene que ver
con el folclore y tiene que ver con la identidad propia. Alemania estaba constituido en la segunda mitad del siglo XVIII, XIX, no, a ver, sí, 1850 en adelante, ¿no? Progresismo a full. Son un montón de reinos y principados en Alemania, de lo que se conoce como el Imperio Austrohúngaro, y ellos también tienen esta dicotomía de decir, bueno, pero nosotros tenemos que generar todo este territorio, tenemos tenemos un potencial increíble, pero tenemos que estar todos juntos. Bueno, creamos un lenguaje propio, límites, ciudadanía, historia, ¿no? Digo, la historia en ese sentido fue usada, ¿no?, recontra para eso. Y acá también se utilizó para eso. Y fue Mitre, que es el creador de la historia oficial, el creador del diario La Nación, el que fue presidente. Estoy pensando... No, zarpado lo que estás diciendo, y sabes que se me vino a la cabeza. Bueno, pero esto no lo digo yo. No, está bien. Pero se me vino a la cabeza incluso hasta el eslogan de la radio Mitre. Mitre informa primero, es como re casual de construir la historia, digo, el concepto, ¿no? Que también tiene que ver un poco con los sectores que representa. Sí, totalmente. Obviamente que representa eso, pero también, digo, es como... en muchos casos uno puede tener, como a mí me pasó hace un rato con San Martín, uno puede tener identificación más con alguien que con el otro, pero a veces se habla de que no hay ni buenos ni malos en la historia, ¿no? Porque si no, es como que no le podemos discutir nada, digo, ¿no? Si nos quedamos solamente con lo bueno de eso. Digo, bueno, capaz que Mitre tuvo un montón de cosas malas, pero esto lo hizo él, le tocó a él. Y bueno, y se dedicó a escribir la propia historia, y la historia argentina. Y ellos fueron... acompañado, obviamente, por un montón o la clase dirigente que lo acompañaba, es decir, obviamente que tiene el aval, ¿no?, de crear esta historia, y que va a ser reproducida, que eso es lo más importante de todo, porque si vos escribís una historia y no la reproduce nadie... Tenés que generar un sentido en común. Totalmente. Salvo 2 segundos de ahí, tengo una traducción de la Divina Comedia hecha por Mitre. Mirá vos. Tremendo. Sí, Hay que traducir la Divina Comedia. Sí, claro, un tipo que se dedicó su vida a un montón de cosas. Le dedicó un montón de cosas. El Mitre, también algunos pueden nombrarlo como también el que tampoco encajaba en ningún lugar. Entonces se tuvo que ocupar, o se dedicó a estar en un montón de lugares para ver dónde encajaba. Porque siempre es como medio relegado de un montón de lugares Mitre. Mitre fue relegado de un montón de lugares, ¿no? También, posteriormente, ya en sus últimos años. Digo, él quiso ser parte de la UC o UCR y no, claramente no. Pero fue importante dentro de lo que fue la revolución del parque, en donde se crea la UCR. Él de alguna manera participó, pero ¿por qué? Porque los de la UCR estaban por fuera del PAN, que era el Partido Autónomo Nacional, y bueno, ellos son como no le dan bola, bueno, viste que uno dijo, bueno, hagan un partido propio y ganen y preséntense a la elección. Adiós. Claro, viste, es como medio... Bueno, se repite, ¿no? En un montón de cosas. Entonces, bueno, la verdad que esta semana de mayo, y Mauro me preguntaba, bueno, ¿cómo pensamos o qué nombre le podemos poner a esta semana de mayo, que es como bastante poco original, ¿no? Es decir, bueno, pensar la semana de mayo, pero tiene que ver con un poco con eso, ¿no? Me parece que caer en estas conclusiones, decir, bueno, capaz que no fue tan revolucionaria esa revolución, digo, porque si después tenés que estar 40 años para hacer una constitución, es porque tan revolucionaria realmente no puede haber sido, ¿no? Pero bueno, en ese sentido sí, otra de las conclusiones a las que llegamos es que, bueno, que Mitre hace un uso y una construcción de esa propia historia. Creo que le escribe ciertas biografías también, no sé si la biografía de San Martín y la de Belgrano, ¿no? Como, bueno, viste, él tan... El ¿no? héroe. Claro, medio como que, bueno, los ponen ahí en ese panteón de próceres, ¿no? De alguna manera. Los marmolea para mí. Totalmente, sí, que tienen con qué igual. Algunos tienen con qué, ¿no? Pero la forma y no estoy poniendo ni mejor o peor, pero va a la construcción marmolera de los próceres. Sí, perdón. No, pienso que como esa construcción idílica es como decir, es re utópico hacer lo que hicieron ellos, o sea, no se te vaya a ocurrir, ¿no? Como que nada, está en un punto profiláctico, digo, cuando haces una construcción tan ideal, esto de la revolución y... sí, también cuando vos alumbrás mucho a alguien es porque también dejás en la oscuridad a otros también. Y eso también es como que en la historia nuestra
fue para eso también, ¿no? Sí. Digo, alumbrar tanto a San Martín y Belgrano también fue para poner en la oscuridad a un tal Rosas durante mucho tiempo, ¿no? Al mismísimo Urquiza, ¿no? Es como que tampoco Hasta la política actual, Bueno, contemporánea es así. Digo, ¿de dónde venimos, no? La historia nos tiene que servir para pensar en esos términos, para tratar de pensar en una coyuntura y decir, bueno, ¿de dónde viene esta cuestión? Entonces, una de mis más conclusiones, yo sé que tenemos que ir cerrando por cuestiones de tiempo, digo, bueno, si Buenos Aires y el Virreinato del Río de la Plata crece, se funda, nace y se idea cómo pensar en la extracción de los recursos minerales, ¿por qué en la semana de mayo de 1810 va a dejar de serlo? No digo, bueno, eso, el puerto de Buenos Aires, si se creó para eso, es muy difícil que a lo largo del tiempo deje de serlo, ¿no? Digo, hoy cuando nos agarran un montón de broncas que tienen que ver, te diría hasta por el RIGI, ¿no? El registro de incentivo a la a las inversiones extranjeras, ¿no? Bueno, es para que vengan los extranjeros y que se lleven todos los recursos materiales. Bueno, ¿por qué? Y bueno, porque fuimos colonia. Y porque los países que fueron colonia y esa estructura cambian de nombre. ¿Y por qué se habla de un neocolonialismo en el que estamos viviendo ahora? Bueno, porque primero tenemos que pensar en qué términos éramos cuando fuimos colonia. Claro. Y ahora por qué seguimos teniendo el mismo rol de país al cual le extraen, o América. Sí, tal cual. Saqueado. Ahora la cantera. Entonces, por lo menos, te diría, bueno, es como que a favor de eso, bueno, por lo menos podemos tomar algunas decisiones. Hay otros que la pasaron mucho peor. Profe, disculpe, yo no estudié para la prueba, pero le traje el libro para que se lleve. ¿Puede ser? Qué chupadera, Carita, Golfa. Gracias, loco, gracias por este espacio, Un lujo. Gracias, realmente a mí me parece que es súper necesario, más en estos tiempos. Y obviamente agradecer a la aristocracia por dar el espacio, ¿no? Porque me parece que está bueno y bueno, no quiero seguir dándole vuelta, pero veamos en qué lugares o en qué medios locales se les da lugar a este tipo de debate, a este tipo de lugares para reflexionar, para pensar. Y bueno, y esto se da en Radio Nacional. No sé en qué otro lugar hay. Gracias, Direx. Gracias. Guido Gabe, aquí en Radio Nacional, que es la radio pública. Nosotros nos vamos despidiendo.